Estamos hablando de la batalla que tienen los creyentes. Una batalla que no tiene tregua, no hay un alto al fuego, es una batalla continua, es una batalla cuando estamos dormidos. ¿Cuántos son atacados cuando están dormidos? Es una batalla cuando estamos despiertos, es una batalla cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la casa. Es una batalla permanente porque tenemos un enemigo que es intenso. Amén. Lo saben que él es intenso. Usted ha escuchado esa expresión, pero fulano sí es intenso. Ese es más intenso que el mayor de los intensos. Eso está ahí permanentemente. Y hemos visto que Dios nos ha dado los recursos necesarios para que nosotros podamos pelear la batalla y habiendo acabado todo, estemos de pie, estemos firmes. Sí que tenemos los recursos, dígale a su hermano que está a su lado, tenemos los recursos para ganar, para vencer. Estamos nosotros viendo entonces el capítulo 6 de la carta a los Efesios y estamos viendo los versículos desde el 10 hasta el 20. Lo leemos. Vamos a ver lo que nos dice el texto nueva vez. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Puesto de pie leemos la palabra una vez más en este día. Dice así en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, a esta hora te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias porque podemos estar reunidos en este lugar. Gracias porque es el mejor tiempo, el tiempo mejor invertido, el tiempo de mayor provecho para nuestras vidas, el tiempo cuando somos más bendecidos, cuando estamos, Señor, reunidos en tu nombre, en tu presencia. Es la reunión más importante, porque tu presencia hace que ella sea única y singular. La única reunión donde tú estás es esta reunión, en la reunión de los santos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te rogamos que hables a nuestras vidas y que a través de tus palabras podamos ser edificados, Señor, en esta mañana. Señor, te rogamos que nos ayude. Que nos ayude, Señor, a exponerla correctamente. Para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hace algunas semanas comenzamos a compartir este pasaje. Creo que llevamos 3 domingos compartiéndolo, el pasaje, pero creo que nos quedamos cortos. Ustedes recuerdan que uno de estos martes le hablaba del doctor Martin Lloyd-Jones,
que duró 16 años predicando sobre de la carta a los romanos, 16 años. Bueno, pues él, de este pasaje que nosotros estamos compartiendo, predicó 47 mensajes de ese pequeño texto de 10 versículos. Así que apenas nosotros llevamos por el 3 y ya vamos a terminar, creo que en este día. Estamos viendo entonces la realidad del creyente, la realidad del cristiano, el cristiano que está en la batalla diaria, el cristiano que le pertenece a Dios y por pertenecerle a Dios, tiene un enemigo que se ha levantado de manera natural, que se levanta contra Dios y que se levanta contra todo lo que es de Dios. ¿Cuántos son de Dios en este lugar? No hay un solo cristiano que se vaya limpio de esta tierra. No hay un solo creyente que se pueda quedar tranquilo con los brazos cruzados y terminar su vida y estar de pie y poder decir, nunca tuve una batalla. ¿Cuántos tienen batallas? ¿Cuántas veces al día estamos peleando? Estamos guerreando. ¿Dónde batallamos? ¿En cuáles lugares? ¿Contra quiénes batallamos? Todos nosotros tenemos una batalla diaria. Entonces, hemos venido viendo, por ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer, un primer punto que estaba titulado La fuente de poder del soldado cristiano, basada en el versículo 10 que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la fortaleza y el poder que nos puede ayudar a nosotros en medio de la batalla, ir a Él permanentemente. En medio de la guerra, ir a Dios permanentemente. Sabiendo nosotros que no podemos solo, sino solamente cuando vamos a Él, fortalecidos en Él, guardados en Él, guiados por Él y apertrechados por Él. Así que Él es nuestra fuente. En segundo lugar, veíamos el reto del soldado en esos versículos 11 y 13, donde nos dice que el reto nuestro es estar firme al final de la guerra. Que estemos de pie, que estemos parados, que cuando termine todo esto, nosotros podamos estar de pie, victorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos también el domingo pasado los verdaderos enemigos del soldado de Dios. ¿Cuáles son los verdaderos enemigos del soldado de Dios? ¿Es tu vecino? ¿Es tu esposo, tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Son tus padres? ¿Son los compañeros de trabajo? ¿Es el jefe del trabajo? ¿Cuáles son los verdaderos enemigos del soldado cristiano? Ahí lo dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recuerdo que hacíamos el énfasis, no subestime a tu enemigo. Si subestima al enemigo, entonces tendrá un alto porcentaje de ser derrotado en medio de la batalla. Será derrotado en el medio del campo si subestima al enemigo. ¿Cómo lo subestimamos? Lo subestimamos cuando no vamos a Dios para ser fortalecidos. Lo subestimamos cuando no usamos los recursos que Dios nos ha dado para que estemos en medio de la batalla. Lo subestimamos cuando no oramos. Lo subestimamos cuando descuidamos la palabra de Dios. Lo subestimamos cuando sencillamente seguimos viviendo nuestra vida confortable y nuestra vida cómoda y le sirvo a Dios si me sobra tiempo, entonces estoy subestimando al enemigo. La verdad es, mis hermanos, que solamente usando lo que Dios nos ha dado, podemos salir vencedores en medio de esta batalla. Estuvimos viendo, entonces, comenzábamos a ver el domingo pasado las cosas que Dios nos ha provisto, los recursos del soldado, esos versículos del 14 al 17, donde habla de la armadura de Dios. Y comenzamos a ver el cinturón. ¿Cómo dice el texto? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y de qué verdad hablábamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad?
levante el libro que tiene en la mano ahí. Esa es la verdad. Algunos levantan el teléfono. Esta es la verdad. No contiene la verdad. Es la verdad. Así que es la primera arma defensiva que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver. Nos recuerda que debemos estar con los pantalones bien apretados, con el cinturón de la verdad. Apriétate los pantalones. ¿Recuerdan esa expresión? ¿A cuántos se lo han dicho? Apriétate los pantalones. ¿Se lo han dicho algunos? ¿Cuántos lo han escuchado? Amén, apriétate los pantalones. Entonces la verdad es fundamental en esta batalla espiritual que nosotros estamos librando. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué nos va a hacer libre la verdad? Nos va a hacer libre del pecado. No está siendo libre del pecado cada día. Mientras más la conocemos, más podemos vencer nosotros en medio de las tentaciones. Mientras más la conocemos, vamos siendo libres de los ataques del enemigo o venciendo en medio de los ataques del enemigo. Mientras más la conocemos, somos libres de esos vicios que traemos del mundo y que batallamos diariamente contra ellos. Ahí habla claramente el versículo 8, ese versículo 32 del capítulo 8. Y conoceréis la verdad. Es el conocimiento de la verdad lo que hace al creyente libre. Pero también habla en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo, que tenga cuidado, porque para los postreros días muchos apostatarán de la fe, enseñando doctrinas de demonios. Entonces el conocimiento de la verdad nos ayuda a nosotros a discernir correctamente entre lo que es verdadero y lo que es falso. En la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 14 y 15, dice la palabra así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿es importante o no conocer la verdad en medio de la batalla? Es importante conocer la verdad. El apóstol Pedro también nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que debemos estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que requiera que presentemos defensa del evangelio. ¿Y qué es estar preparado? Estar preparado es conocer la verdad para dar respuesta a aquellos que necesitan una respuesta acerca del evangelio. Preparado, lleno de la verdad. Así que, mis hermanos, cuando llegue el testigo de Jehová a tu casa, minimizando a Cristo y diciendo que Cristo no es Dios y que Cristo es un profeta más, ¿qué va a hacer? ¿Tiene con qué defenderte? ¿Tiene con qué defenderte? Cuando llegue el mormón con su evangelio según José Smith, diciendo que ellos tienen una revelación diferente a este evangelio que está escrito aquí, ¿tendrá con qué defenderte? Cuando llegue el budista a hablarte de meditación trascendental, que la meditación trascendental es lo mejor en este tiempo, ¿tendrá con qué defenderte? Cuando llegue el católico romano, apostólico y romano para decirte que nosotros somos salvos si nos portamos bien y sencillamente si andamos de mano con la virgencita, ¿tendrá con qué defenderte?
Cuando llegue el predicador de la prosperidad, diciéndote que no, todos debemos ser ricos. Dígase un Guillermo Maldonado, un Cash Luna, diciéndote que todo tendrá con qué defenderte. Esa es la defensa contra el error. Aquí está la defensa contra el error. Enséñesela a su hermano que está a su lado y dígale, esa es la defensa contra el error. Esa es la defensa contra el error. La verdad es que el enemigo está atacando permanentemente. Algunas formas en que el enemigo puede atacarnos. Él te atacará tratando de desvirtuar el carácter y la credibilidad de Dios. Diciendo que lo que Dios ha dicho no es real. Y diciendo, no, eso lo escribieron los hombres. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? ¿Cuál fue el ataque? El ataque fue desvirtuar lo que Dios había dicho. Y tratar de separarlos a ellos, su fe y su creencia de lo que Dios había dicho. Y la expresión fue, con que Dios os ha dicho. Sembrando la duda inmediatamente. Así ataca el enemigo, muy sutilmente. Pero también nos ataca tratando de opacar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Él trata de opacar esa victoria. ¿Y cómo lo hace? Lo hace fastidiándote la vida diariamente. Tratando de que abandone tu obediencia a Dios. Tratando de que llegue el punto de decir, no vale la pena seguir obedeciendo a Dios. Nos ataca de muchísimas maneras para que nosotros nos cansemos y sencillamente olvidemos que debemos obedecer a Dios cada minuto de nuestras vidas. Así Él trata de que abandonemos esa obediencia con su persistencia. Nos la pone difícil en el trabajo, nos la pone difícil en la casa, se levanta aquel, se levanta este, a tal manera de que te canses de luchar y que sencillamente tire la toalla al luchar. Una de las tácticas más extremas de él son las persecuciones. Esos países donde los cristianos son perseguidos a muerte. ¿Por qué usted cree que son perseguidos? ¿Y quién insta la persecución? ¿Quién usa a los que persiguen? ¿Cuál es el propósito? El propósito es negar la fe. Y a través de la historia del cristianismo, muchos se han ido de este mundo, perseguidos, asesinados, pero confiando en el Señor. Así que vencieron en su batalla porque mantuvieron la fe hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también nos ataca estorbándonos a nosotros en el servicio a Dios. ¿Ustedes creen que Satanás se opone a que sirvamos a Dios? ¿Se opone? Pero se opone se opone usando aún a los más cercanos. Ustedes recuerdan en la Biblia cuando Pedro se acerca a Jesús para decirle, maestro, él está hablando de que le es necesario morir. Y Pedro entonces se acerca, muy compasivo Pedro, lleno de misericordia, con ese afecto. Señor, no permitas que esto te ocurra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, pues me eres tropiezo. ¿Usted cree que no sucede con nosotros de esa manera sutil? Tranquilo, no hombre, quédate tranquilo. Tú estás cansado. Tú debes cuidar más tu salud.
Coge la televisión y quédate ahí tranquilo con el control en la mano. Descansa, tú trabajaste mucho hoy. Y ahí, no, y ahí nos vamos nosotros quedando dormiditos, anestesiados, y nos pasamos horas frente a un televisor, y más cuando nos encanta ver una serie de Netflix. Podemos comenzar cuando llegamos a la casa, nos damos un baño, a las 7 de la noche estamos sentados. Mujer, trae la cena. Y de ahí nos despegamos. Nos podemos despegar ¿a qué hora? Dígame una hora. 12, 1. ¿Por qué? El asunto es que Satanás sabe y la serie dan seguidilla. Y ya terminó un capítulo. No, pero déjame ver el otro, a ver cómo sigue. Y déjame ver el otro. Antes en la novela nosotros teníamos que esperar al otro día que viniera el otro capítulo. Ya no. Ya tú lo puedes controlar. Y eres tú que crees que está controlando el control. No, es el control que te está controlando a ti. El enemigo a través del control. Así que Él nos puede estorbar en nuestro servicio a Dios. Satanás ataca a los creyentes por medio de la confusión y la falsa doctrina. Ataca a los creyentes persuadiéndolos a que confíen en sí mismos, en sus propias capacidades. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y desde los púlpitos muchas veces se dice, descubre el campeón que hay en ti. El campeón que hay en ti. Yo puedo hacerlo. Error. Tú no puedes hacerlo. Dios puede hacerlo. Satanás nos ataca a nosotros, ataca a los creyentes, llevándole a la hipocresía. ¿Cómo? Sí. Manifestando entre comillas una fe entre comillas verdadera, pero está más confiado no en lo que Dios ha hecho, sino en nuestra propia moralidad. Porque yo soy un hombre moral. Yo soy una mujer moral. Yo ando bien. Yo no tengo tacha. Yo no tengo cola que me pisen. Cola que me pisen. A veces la cola se parece a una penque palma. Y tú crees que no tiene cola que te pisen. Y está dando una apariencia de piedad, pero por dentro hay un problema serio. ¿Recuerdan el publicano y el fariseo y el publicano delante del templo? ¿Tenía cola que le pisaran el fariseo? Seguro, tenía una cola. ¿De qué tamaño? De la cola de la reina Isabel cuando tomó posesión del reino, que era colgada por qué sé yo cuántos hombres o mujeres, qué sé yo. Pero una cola tremenda. Sin embargo, para él era nítido. El enemigo puede hacernos pensar que andamos bien y nítido. Y si ando bien y nítido, entonces ¿por qué? Yo no necesito ir a la presencia de Dios, yo estoy bien y nítido. Pero nos ataca de muchas maneras. Nos ataca para autojustificarnos. Justificar nuestro propio pecado. Nos ataca para que le pongamos un manto encima y nos autojustifiquemos y, ay, es que yo soy débil. Yo no puedo salir de esto porque soy débil. Y el enemigo ministrando ahí, tú eres débil, por eso es que tú lo haces, que tú eres débil. Mentira, hermano. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor. El pecado no es para taparlo, el pecado es para confesarlo con arrepentimiento delante de Dios y apartarnos de él. La Biblia dice, ese alcanzará misericordia. Así que de muchas maneras, él nos puede atacar. Y contra esos ataques, entonces este libro es fundamental para que podamos tener la victoria en medio de esta batalla.
Seguimos viendo entonces el texto, los recursos que Dios nos ha dado. Y lo vemos ahí en el 14:17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza de justicia? Recuerden que él está viendo el soldado y el Espíritu Santo lo está inspirando en esa figura regia que está delante de él con una armadura puesta. La coraza de justicia era esa parte de metal que cubría toda esta parte, que lo cubría contra los ataques de la espada del enemigo. Cubría su corazón, cubría sus pulmones, cubría sus órganos vitales. Así que por ahí no pasaba ninguna espada por ningún lugar de eso. No hay una brecha ahí que pudiera penetrar una espada. Y Pablo lo está viendo y Pablo está diciendo que la coraza del cristiano es la justicia. Es la justicia. La coraza lo protegía y para el cristiano es la justicia que lo protege de los ataques del enemigo. ¿A qué justicia se refiere Pablo? Claro, se refiere a la justicia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Cuando habla de la justicia, es cuando la gente se convierte a Cristo, cuando la gente nace de nuevo, se hace un intercambio, según la cita bíblica que acabamos de leer de Segunda de Corintios. Nuestros pecados son cargados en Cristo. Y la justicia de Cristo es puesta en el creyente. Ahora nosotros somos justos a los ojos de Dios. Y no solamente justo, a través de Cristo, Él nos ve perfecto a cada uno de nosotros. Ahora, esa justicia, lo más hemos estado hablando aquí de la justicia de Dios. Carta a los Romanos. ¿Cuántas secciones llevamos hasta ahora? Vamos por la 3. Vamos por la 3. Sección 3. Y la sección 3 es la justicia. No, la justicia impartida fue el 2. Impartida. Muy bien. La justicia impartida. Dios a través de Cristo ha puesto su justicia en nosotros. ¿Y qué es lo que hemos estado aprendiendo? Que la justicia impartida es ¿qué? La santificación. Santificación. De donde el soldado de Dios es un hombre y una mujer que camina en santidad. Y hemos aprendido que la justificación va de la mano con esa santidad. No se puede ser justificado sin ser santo. Es la santidad. Por eso dice la palabra, sed santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Sed santo, porque yo soy santo. Pero dice la palabra también, sin santidad nadie verá al Señor. No puede ser salvo sin ser santo. No puede llevar una vida carnal, porque eso es un punto a favor del enemigo. Y el enemigo te va a estar golpeando permanentemente si no anda en santidad. Y perderá una batalla, y perderá 2 batallas, y perderá 3 batallas, y te mantendrá perdiendo batallas contra el enemigo por no querer andar en esa santidad que ya está puesta en ti, pero no andas en ella. La santidad es un mensaje al enemigo de que tú estás artillado. La santidad es un mensaje al enemigo de que tú estás revestido de Cristo.
La santidad es un mensaje al enemigo de que él podrá intentarlo, pero no va a tener ningún efecto positivo porque tú estás en Cristo Jesús. Y tú eres igual a Cristo y anda caminando como Él anduvo. Esa santidad le dice al enemigo, tu objetivo no tendrá ningún éxito porque ese hombre y esa mujer anda en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es un asunto que tú te la pones y te la quitas. El creyente es santo, lo que debe caminar en esa santidad. ¿Qué trae a nuestras vidas la falta de santidad? ¿Qué trae a nuestras vidas? Cuando dejamos de andar en santidad, una de las primeras cosas que se pierden es el gozo. ¿Ustedes han visto cristianos amargados? Puede estar amargado por muchísimas cosas, pero la principal razón por la que un cristiano pierde el gozo es por el pecado. Si andas en pecado, el gozo de Dios no está ahí. Dijo alguien que el cristiano más gozoso es aquel que anda en santidad, obedeciendo la palabra de Dios. Pero también trae como resultado la falta de santidad una vida infructuosa. No se ve el fruto en tu vida. No se ve la transformación, no se ve el cambio a causa de la presencia de Dios. Pero también la falta de santidad trae como resultado la pérdida de recompensa en el futuro. Cuando los creyentes estén siendo recompensados, si caminaste en esa falta, en esa carnalidad, entonces perderá estas cosas. Pero la santidad también, la falta de santidad trae oprobio a la gloria de Dios. Según Tito, capítulo 2, versículo 10. Nos lleva gloria a Dios cuando nosotros como creyentes no andamos en santidad. El nombre de Dios no es glorificado por aquellos que están alrededor nuestro. En una ocasión, un joven le pregunta a un pastor, pastor, ¿es malo el cigarrillo? Y el pastor le pregunta, ¿es usted creyente? Yo sí, pero todavía fumo cigarrillo. ¿Hay creyentes que fuman cigarrillo? Sí, hermano. Claro que sí, creyente. ¿Hay creyentes que tienen algunos vicios? Claro que sí. ¿Me va a decir que no? Creyente, pero hay algunos vicios. ¿Hay creyentes que tienen adicciones? Dígame una sola en este tiempo. ¿Puede ese aparatito llegar a ser una adicción? Se te pasan las horas ahí, horas y horas y horas, y el dedito ahí se te va a gastar el dedo, dándole para allá, y busca aquí, ay, mira aquello, vi. ¿Puede ser una adicción? Le pregunto de nuevo, hermano, ¿el teléfono puede llegar a ser una adicción en la vida de un creyente? ¿Puede restarnos tiempo para orar? ¿Puede quitarnos tiempo para leer la Biblia? ¿Puede distraernos en la batalla espiritual? Claro que sí. Entonces el joven le pregunta y le dice, yo todavía fumo cigarrillo. Y el pastor le dijo, pues escuche esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base para atacar un lugar determinado. Cuando va volando, él se da cuenta que hay un ratón en la cabina. Y el ratón está mordiendo un cable que es importante. Pero el piloto no quiere regresar otra vez a la base. Lo que hace es comenzar a elevarse sabiendo que las ratas no resisten la altura. Comienza a elevarse y comienza a elevarse hasta que la rata muere. Le dice el pastor,
así nosotros. Los vicios son porque estamos volando muy bajo, muy bajo. Y mientras más bajo volamos, esos vicios persistirán. Pero si subimos y subimos, esos vicios comenzarán a desaparecer. Así nosotros, mientras más estamos en la presencia de Dios, esos vicios van muriendo porque la presencia de Dios los mata. Bendito sea el nombre del Señor. Si todavía eres presa de algún vicio, elévate más y busca más al Señor. El soldado de Dios es un hombre y una mujer que anda en santidad. Pero también nos habla del calzado del Evangelio de la paz. Ahí dice, en ese versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano tenía unos zapatos y era una sandalia con una protección que también le cubría esta parte. Pero esa sandalia tenían tachonado unos clavos por debajo. O sea que cada vez que el soldado romano pisaba, esos clavos quedaban penetrados en la tierra y no resbalaba. Cuando se daban esos enfrentamientos de cuerpo a cuerpo, él tenía una ventaja y era que no iba a resbalar y no iba a caer, sino que esos clavos tenían tracción en las dos gomas, el soldado romano. Y por mucho empuje que quisiera el otro, sus pies estaban firmes en la tierra. Y eso era una diferencia con el ejército romano. Eso era una diferencia en la batalla. El calzado aquí para el creyente es el Evangelio de la paz. Dice el 15, calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del Evangelio de la paz. Es el Evangelio de la paz. Es la buena noticia de que estamos en paz con Dios. ¿Cuántos están en paz con Dios? Antes éramos sus enemigos. Antes andábamos lejos de Dios. Antes andábamos perdidos en nuestro pecado. Antes andábamos sin Dios y sin esperanza, pero llegó Cristo a nuestras vidas. Y al llegar Cristo las cosas cambiaron. Al llegar Cristo llegó la vida eterna. Al llegar Cristo llegó el perdón. Al llegar Cristo llegó la vida de Cristo a nosotros. Y hoy ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y al ser hijo, ahora estamos en paz con Dios. Hombres y mujeres salvos, hombres y mujeres perdonados, hombres y mujeres que ahora están en la presencia de Dios, en comunión con su Dios. Y eso es lo más extraordinario. Ahora estamos en paz con Dios. Pero también, Isaías capítulo 52, versículo 7. Habla de la proclamación del Evangelio. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son esos pies de aquellos que proclaman el Evangelio. Lo que está diciendo Pablo, que esa proclamación y ese conocimiento es una defensa contra los ataques del enemigo. Porque cuando el enemigo ataca, yo sé a quién le pertenezco. Cuando el enemigo ataca, yo sé de quién soy. Cuando el enemigo ataca, yo sé que ahora estoy en paz con Dios. Pero también tengo un mensaje que dar. El mismo Dios que me reconcilió a mí es el mismo Dios
que puede reconciliarte a ti, que puede reconciliar a aquel y que puede reconciliar a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, es ponernos ese calzado del Evangelio de la paz. Es usar lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto están en paz con Dios? ¿Y cuánto tienen el mensaje para darlo? Hágalo. Hagámoslo. Porque al hacerlo, esa es una defensa que tenemos en contra de los ataques del enemigo. Aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado: soy un soldado de Dios y estoy firme en el Evangelio de la paz. Estamos firmes en el Evangelio de la paz, por la gracia y la misericordia de Dios. Y ese es un mensaje de victoria en contra del enemigo. Estamos en paz con Dios. Aleluya. En tercer lugar, o en otro de los recursos, es el escudo de la fe. Dice ahí, sobre todo, el 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El soldado romano usaba este escudo hecho de madera y metal. Cuando el enemigo lanzaba las flechas venían encendidas, con la punta mojada en brea, encendida y lanzada. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cómo los romanos usaban esos escudos. Cuando el grupo atacaba, el grupo romano, tomaban esos escudos, que eran un poco mayor que este, y tomaban el escudo y todos se lo ponían así. El grupo estaba junto, todos se lo ponían y lo ponían uno al lado del otro pegado y por delante. O sea, todo el grupo quedaba cubierto con un techo y una protección que apagaba los dardos de fuego que el enemigo quería tirar. La fe, lo que dice Pablo, la fe es el escudo que tú tienes contra esos ataques que el enemigo lanza diariamente, a cada momento. Es la fe. Ahora nosotros estamos viendo en la guerra con Israel, ¿cuántos han escuchado hablar del Iron Dome? Que es el escudo de misiles que tiene el ejército de Israel. Cada vez que los de Hamás lanzan un misil, sale otro misil de Israel e impacta ese misil en el aire y no deja que caiga en tierra, lo explota en el aire. El Iron Dome, o el escudo de hierro, es el sistema que lo protege a ellos de esos misiles. El creyente tiene un sistema de protección, y ese sistema de protección se llama la fe. ¿Cuánto tienen fe? ¿Cuánto han visto la funcionabilidad de la fe en medio de los ataques? ¿Cuáles son los dardos de fuego que el enemigo lanza? Nos lo está lanzando permanentemente. Podemos decir nosotros la duda. Es un dardo de fuego del enemigo, la duda. Dudamos acerca del amor de Dios. Dudamos acerca del cuidado de Dios. Dudamos acerca de la protección de Dios. Dios nos resuelve un problema ahora nosotros. Y lo vemos con nuestros ojos. Dios obró. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque obraste en contra de este ataque. Pasa un día o 2 días y estamos bajo otro ataque y empezamos a dudar. ¿Me ayudará? ¿Me ayudará Dios ahora? ¿Me ayudará? ¿A cuánto le ha pasado, hermano? ¿Cuánto han dudado en su vida? Oh, 3 gente. Esta iglesia está en el cielo. En el cielo está esta iglesia. ¿Cuánto han dudado? Amén. Dudamos del cuidado de Dios. Dudamos aún de las... ¿Y será verdad que Dios me perdonó? ¿A cuánto le ha pasado ese pensamiento por ahí? ¿Tú crees que eso pasa así por así? Es enviado a tu mente para hacerte dudar, porque la duda ofende a Dios. Dudamos de esa salvación. Y dudamos muchas veces, y yo podré llegar hasta el final.
¿Han pensado en esto alguna vez? En medio de la batalla, y yo podré resistir en medio de la batalla. Sí, va a poder resistir. Si te refugia en Dios, va a poder resistir porque Dios es tu ayudador. Dios es tu guardador. Dios es el que te levanta. Dios es el que entrena tu mano para la batalla. Dios es el vencedor. ¿Y porque Él es vencedor? Nosotros somos más que vencedores. Pero lanza esas flechas de fuego a nuestro pensamiento. Y no cruzan por nosotros esos pensamientos, a veces de venganza. Fulano me hizo algo. Ojalá y. ¿Qué ha pasado? Pensamiento de odio. ¿Le han llegado los pensamientos de odio? Yo no soporto a fulano. Ay, fulanita, yo no soporto a esa mujer, yo no soporto a ese vecino. Yo no soporto ese hombre, esa mujer, ese muchacho. Yo no lo soporto. Y no lo parte. Pensamiento de destrucción. Rompemos lo que tenemos en la mano como consecuencia de ese pensamiento que llegó en ese momento. Pero pensamiento de autocompasión o autocompadecimiento. Te hicieron algo y el enemigo comienza a tirarte a la mente ahí. Él no tenía razón en hacerte eso. Lo que te hicieron fue muy injusto. Él se comportó muy mal o ella se comportó muy mal. Y seguimos recibiendo esos pensamientos ahí, esos pensamientos. Y esos pensamientos van haciendo un efecto en nosotros. No salieron de ti, te lo pusieron ahí. Y el pensamiento llega en primera persona del singular. Yo. El enemigo bombardeándote y tú estás ahí autocompadeciéndote. Eso es el enemigo, te están atacando. Te están atacando. Levántate. Pero a veces nos tira unos bombazos ahí. Pero tú no eres cristiano. ¿Será verdad que yo soy cristiano? Te están atacando. Te están atacando. Te atacan en todas partes. Y a veces el misil viene a través de una persona. En el trabajo, una persona quería que yo lo beneficiara haciendo algo incorrecto. Él quería que yo le reportara unas horas extras sin trabajarla. Yo le digo, ¿usted se equivocó? No, eso no va. El hombre se enojó a tal punto que el hombre comenzó a vocearme. Y una de las cosas que me voceó, usted es un pastor del diablo. No es de Dios, del diablo. Del diablo porque no quise hacer lo incorrecto para beneficiarte. El asunto es usar la fe inmediatamente. Y la fe significa no ponerle atención a lo que te dice el diablo, sino creer a lo que Dios te ha dicho. Creer a lo que dice la palabra de Dios. La descripción correcta de mi vida no la tiene el enemigo, no la tiene Satanás. La descripción correcta de mi vida y de tu vida la tiene Dios. Dios es el que te ha dicho que tú eres su hijo. Dios es el que te ha dicho que Él ha perdonado tus pecados. Dios es el que te ha dicho que Él fue quien te llamó. Dios es el que te ha dicho no temas porque yo estoy contigo. Dios es el que te ha dicho yo tengo un lugar para ti en las moradas celestiales. Dios es el que te lo ha dicho, es Dios. Y si Dios lo ha dicho es verdad y lo que el diablo dice es mentira. Alábale que Él vive. Es Dios.
La fe es creer lo que Dios ha dicho. Y permanentemente Satanás está enviando sus flechas encendidas y le está enviando y no se va a parar de enviarla. Pero tú debes resistir usando la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y esa fe es creer lo que Él ha dicho en su palabra. El diablo no le va bien contra un hombre y una mujer de fe. Porque el hombre y la mujer de fe avanza a pesar de los ataques del enemigo. Porque está viendo a Dios de parte de él. Está viendo a Dios ayudarle. Está viendo a Dios sustentándole. Está viendo a Dios defendiéndole. Está viendo a Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria es de aquellos que tienen su plena confianza puesta en Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dígale a su hermano que está a su lado, usa la fe que Dios te ha dado. Usa la fe que Dios te ha dado. Usa la fe en su palabra. Y avanza por encima de los ataques del enemigo. Nuestra es la victoria es de la iglesia. Y las puertas del Hades no podrán persistir, no podrán estar de pie contra la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia avanza en fe, porque la iglesia se mueve en esa fe. Y porque la iglesia no tira la toalla, porque está lleno de la fe del Señor. Creámosle a Dios por encima de todas las circunstancias que nos pueden rodear a nosotros. Creámosle a Dios. Seguimos viendo los recursos y ahí mismo dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El soldado romano llevaba puesto con él un casco que de metal. Lo llevaba con él y no podía dejarlo en la guerra. Imagínese usted el soldado romano peleando una guerra sin esa pieza. ¿Qué sucedería con la espada del enemigo? Penetraría directamente a la cabeza del soldado. Y si le dan un golpe y no tiene el casco puesto sobre él, el golpe sería mortal. Mire que el casco tenía inclusive esta parte aquí detrás para que cuando le tiraran al cuello, eso pudiera proteger el cuello. Pero lo cubría también en sus partes laterales. Cada vez que la espada era tirada, chocaba ahí, no había ningún problema. Era de metal y el soldado podía resistir en la batalla aunque fuera golpeado en la cabeza. El apóstol Pablo aquí está diciendo que el casco del soldado cristiano es la salvación que ha recibido de Dios. Ahí dice, pónganse el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación. Es la salvación que Dios te ha dado. Eres comprado a precio de sangre. Tú has sido perdonado por Dios. Tú has sido levantado del lodo cenagoso, limpiado con la sangre de Cristo. Ahora tiene otra posición y esa es una verdad fundamental para la victoria del creyente. Porque el enemigo, una de las cosas que va a hacer es hacerte dudar de tu salvación. Y el asunto aquí es creer. Y al hacernos dudar de nuestra salvación, eso podría traer un desánimo terrible a la vida. ¿Cuántos se han sentido desanimados en un momento determinado? El enemigo ahí inyectando desánimo. Y le inyecta un poquito por aquí, lo deja pasar una hora y le inyecta otro poquito por allá. Y hay gente que dice, ay, ya yo no me puedo ni levantar. Creyentes que están derrotados en su casa, que se quedan en la casa, que no tienen deseo de levantarse, que no tienen deseo de hacer nada, que solamente están viendo que me están dando y me están dando y me están dando. El problema no se va a resolver con que vea que te están dando. El problema se va a resolver creyéndole a Dios y sabiendo que Dios te llamó y te dio salvación. ¿Recuerdan el profeta Elías? Eso es una cosa tremenda, Dios mío.
cómo el enemigo nos ataca a nosotros. Ese hombre termina y sale de una victoria extraordinaria, una victoria espiritual. Había vencido a los profetas de Baal frente a todo el pueblo. Dios le había dado la victoria. Y solamente una mujer lo llama, Jezabel. Le dice, así te voy a hacer yo. Como tú le hiciste a los profetas de Baal, así te voy a hacer contigo. Y el hombre entra en un desánimo y en una depresión terrible. Había visto la victoria que Dios le había dado y ahora estaba en un desánimo y en una depresión terrible. Hasta tal punto que deseaba morirse. ¿El enemigo pone desánimo? ¿El enemigo manda su dardo para poner desánimo? ¿Cuántos han estado desanimados alguna vez con relación a Dios? Con relación a la obra de Dios. El enemigo, hermano. Estamos en una batalla constante. Nos desanimamos por lo que aquel dijo. Nos desanimamos porque hoy no tengo ni qué ponerme, la mujer. Ay, yo no tengo que ponerme. Nos desanimamos por cualquier cosa, nos desanimamos. Cuando tenemos lo más grande, que es la salvación que Dios nos ha dado. Somos salvos, mis hermanos, somos salvos. Y al enemigo hay que recordárselo, yo soy un hijo de Dios. Tú te equivocaste, yo voy adelante, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hay que recordárselo. Recuérdale al diablo quién te compró, quién es tu dueño, quién te salvó. Recuérdale qué sello tú tienes en tu vida. Recuérdale el nombre, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Recuérdaselo, recuérdaselo. Cuando él te ataque, recuérdale. Alguien dijo, cuando el diablo te enrostre tu pasado, enróstrale tú su futuro. ¿Cuál es su futuro? Lago de fuego y azufre. El pasado nuestro quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora somos salvos y le servimos al Dios verdadero. Aleluya. Una ocasión Martín Lutero estaba ahí escribiendo algo, dándole gracias al Dios porque le había perdonado. Me perdonaste, pecado de esto, pecado de lo otro, pecado de aquello. Y entonces llega Satanás y se le pone al lado y le dice, ¿y tú crees que es verdad que siendo tú tan malo, que Dios te perdonó siendo tan malo? Y el hombre estaba escribiendo con una tinta roja y agarra la tinta roja y se lo echa a la lista que tenía y le dice, yo fui malo, pero Cristo me limpió de todo pecado. Ahora soy nueva criatura. Hay que decírselo al diablo. Somos salvos. El diablo lo sabe. Si él quiere desanimarte, recuérdale, no pierdas tiempo. Tú eres un soldado de Dios y vamos al cielo, al hogar celestial. Dios nos ha dado la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, él dice ahí que tomemos la espada del Espíritu, 17b, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Hasta ahora, lo que el apóstol Pablo ha estado mencionando son cosas para la defensa espiritual. Pero él está hablando ahora de un arma con la que tú debes atacar. ¿Recuerdan a Cristo en el desierto? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, también. ¿Recuerdan a Cristo allá? Pablo dice que esta es la espada del Espíritu. ¿Cómo funciona la espada del Espíritu? Así mismo como Cristo la usó. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y fue tentado. Y en cada una de las 3 tentaciones, ¿qué hizo? Lo veíamos hace un mes y pico aquí. Usó la espada del Espíritu. ¿Cómo funciona?
el Espíritu Santo tomaba la espada, traía el texto que Jesús necesitaba en ese momento y Jesús lo usaba. Pero el Espíritu Santo va a tomar de lo que haya en tu almacén. Tu almacén debe estar lleno ¿de qué? De la palabra de Dios. Tu mente, tu corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. Y en esos momentos de batalla, el Espíritu Santo va a traer los textos que tú necesitas para atacar al enemigo en medio de la batalla. Es una guerra, él te ataca, pero tú también puedes responder y atacarle con la espada del Espíritu. Pero si el almacén está vacío, ¿qué va a suceder? ¿De dónde el Espíritu va a sacar los textos necesarios en ese momento para tu defensa? Si el almacén está vacío, ¿de dónde lo va a sacar? El almacén está vacío. Cuando habla de la espada del Espíritu, el Espíritu te va a guiar con la palabra de Dios, pero Él va a tomar de lo que tú tengas en tu corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿De qué está lleno el corazón? ¿La conoce? ¿Cuántos versículos de la Biblia tiene memorizado? ¿Cuántos textos bíblicos te sabe? ¿Cuánta historia bíblica te la conoce? ¿Cuánto? ¿Pudieras decirme en esta mañana tantos versículos bíblicos? Me los sé de memoria. Le decía en día pasado, Jesús no andaba con la Biblia ahí debajo del brazo. Él no andaba con esa Biblia ahí. Jesús tenía la palabra ahí y ahí. Y cuando fue necesario, todas las veces que fue necesario para usarla en contra de los fariseos, el Espíritu traía y Él respondía con la palabra de Dios. Para usarla hay que conocerla. Y mientras más la conoce, más puede responderle al enemigo en medio de la batalla. Mientras más la conoce. Hay que conocer la palabra. Hay que leerla diariamente. Hay que estudiarla. Hay que llenarse de ella. Porque al final de cuentas, mis hermanos, el objetivo es que estemos firmes. Y una de las cosas que nos mantendrá firmes es conocer la palabra de Dios. Para terminar, ¿cómo me pongo todo esto? ¿Cómo lo hago? Finalmente habla de la comunicación del soldado de Dios. 18. ¿Cómo lo hago? Pablo, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo uso la armadura y los recursos que Dios me ha dado? ¿Cómo me fortalezco en el Señor para poder estar firme? ¿Cómo lo hago? Dame la clave, ¿cómo es? Versículo 18 dice que es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí están los recursos, mis hermanos. Si eres salvo, si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, si naciste de nuevo, tienes los recursos de Dios. Pero ¿cómo lo usas? ¿Cómo lo usas mejor? El día pasado hablábamos de que la comunicación en medio de la guerra es vital. Un ejército que no está comunicado es un ejército derrotado. Un ejército que no tiene, que los soldados abajo no tienen comunicación con los que están dirigiendo y coordinando la guerra, están fritos.
Así el soldado cristiano. El soldado cristiano tiene que tener comunicación permanente con su comandante. El atalaya cuando sale corriendo es para tener comunicación con el comandante. Y eso es la oración, comunicación, pero comunicación con el único Dios verdadero. Si no oramos, no hay comunicación. Si no oramos, no es efectivo el uso de las herramientas que Dios nos ha dado. Para usarla correctamente y que sean efectivos, entonces necesitamos tener comunicación con Él. Dígale a su hermano que está a su lado, comunicación con Él. Con Él. Y la comunicación con Él se llama oración. Es imprescindible para la victoria. Es la comunicación con el alto mando. El alto mando es nuestro Dios. Y el cristiano que no ora está frito. El cristiano que no tiene Biblia está frito. Está frito, mis hermanos. El diablo lo hace papilla porque no está dependiendo de aquel que es nuestro comandante, que es Dios. No se está fortaleciendo en Dios. No está usando los recursos de Dios porque sencillamente no está orando. Y ahí dice qué tipo de oración para que terminemos. ¿Qué tipo de oración? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo es que debemos hacer nuestras oraciones? Dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. De día, de noche, estoy en el trabajo. La oración debe ser un estilo de vida en el soldado cristiano. Es que llegue la necesidad en el momento preciso para orar. Y si voy manejando, puedo orar. Si estoy haciendo algún tipo de trabajo, puedo orar. Si estoy en la casa, puedo orar. Si voy caminando, puedo orar. La oración se puede hacer en todo tiempo. En todo tiempo. Amén. Amén, se puede hacer en todo tiempo. Pero ahí dice también con toda oración. No es una oración que nada más vengo a pedir. Y vuelvo y oro y pido y vuelvo y oro. No, toda oración. Usted puede alabar a Dios, puede interceder por otro, puede interceder por la nación, puede hacer esto. Con toda oración y súplica, dice ahí, ruego en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Tu oración debe ser guiada por el Espíritu. Por el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y finalmente él dice, y por mí, porque en esta batalla yo necesito que ustedes estén orando por mí. Porque tengo una misión y mi misión es comunicar el Evangelio. Y sin la oración de ustedes y sin mi oración, eso tampoco sería efectivo. El problema de la iglesia mayor es ese. La oración. La oración a veces es tan escasa que una encuesta que se hizo en los Estados Unidos dice que el promedio de oración de los pastores en los Estados Unidos son 5 minutos. 5 minutos. Por eso se cierran tantas iglesias en los Estados Unidos. Miles mensualmente. Cientos. Oración es lo que hace efectivo todo lo que Dios te ha dado. Orando en todo tiempo. Y vuelvo y le recuerdo la frase BOA. ¿Qué significa? Biblia, oración y ayuno. Si hay un tiempo que hay que usar los recursos de Dios, es este tiempo. Mis hermanos, los tiempos han cambiado. Cuando yo me convertí, habían menos distractores.
El mundo ahora está lleno de distracciones para que no le sirvamos a Dios. Ahora es que se hace más necesario Biblia, oración y ayuno. Jóvenes que están aquí, que son un blanco perfecto para Satanás, que lo bombardea permanentemente. Si no tienes Biblia, oración y ayuno, será carne fresca para el enemigo. Mujer que está aquí, hombre que está aquí, familias que están aquí. Si no tienes Biblia, oración y ayuno, irá así, en derrota, derrota, derrota y derrota. Y habiendo acabado todo, no podrás estar firmes contra las acechanzas del diablo. El llamado es, sigue peleando. No te canses de batallar, pues contigo está Jehová de los ejércitos. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Dice el Salmo 46, con nosotros está Jehová de los ejércitos. Sigue batallando, sigue peleando. Esta guerra será hasta el último respiro tuyo, pero sigue peleando, porque Dios de antemano ya te ha dado la victoria. No dejes de orar, llénate de la palabra de Dios, busca a Dios, ora y la victoria será tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.